Muy bien. Acá estábamos, selva, ruido de animales salvajes. Está como Grande. animal la cuestión, ¿no? Está como animal. Bueno, el plan es simple. Pedí, perdón, que tuve un pequeño inconveniente técnico. El plan es simple. Pedí algo rico y disfrutalo con beneficios Santander. Disfrutá 10% de ahorro en Café Martínez todos los martes y miércoles, pagando con Visa desde la app. Y con sorpresa la suscripción a más y mejores beneficios de Santander, duplicás el ahorro. Activa sorpresa desde la app y no te pierdas ni un ahorro más. Está con nosotros María Migliore. Hola, Mary. Hola, Gonzalo Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esta mañana. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, me trata la vida, por ¿Sí? suerte. La verdad que sí. ¿Estás contenta con atravesar agosto, por ejemplo? Me parece que Ya sí. queda atrás. Ya tengo ganas que llegue la primavera, chicos. Sí. Un poquito de calor me vendría bien para ¿no? que Se estar va. todos un poquito mejor. Ya Se está, va. de la campera, la bufanda, la mañana mis hijas con el colegio y 80 capas de ropa que pierden todo después. Totalmente, Ya está. totalmente. Bueno, muy bien. La gente viaja menos en transporte público en el AMBA y en colectivos hay caídas de hasta el 31%. Sí, Gonzalo, el tema del transporte, un tema que nos afecta a todos nosotros, que creo que más allá de ahora entramos en detalle, eso, hay una pregunta que es ¿cuánto vale nuestro tiempo? O sea, si vos estás viviendo Muy buena pregunta. en el AMBA, cualquier municipio, primer cordón del conurbano, en promedio, para venir a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, estás tardando 2 horas por día cuando las cosas Mínimo. están más o menos bien. Bueno, esos son 10 horas por semana. Son 40 horas al mes. Son casi 20 días al año que te la pasás viajando. Sí, claro. Y no viajando en buenas condiciones, trabajando tranquilo, sino en un tren o en un colectivo, apretado, muerto de frío, estresado, porque no sabes si vas a llegar a tiempo o no, o manejando, que también es un estrés grande, perdiendo mucho tiempo. Entonces, el tema del transporte en los últimos años se está poniendo cada vez más en agenda. Es algo que está creciendo en preocupación de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y que, producto de distintas medidas, que algunas eran necesarias en el último tiempo, hoy tenemos algunas problemáticas que se expresan de esta manera. A ver. La primera es que hubo un sinceramiento de tarifas y estamos pagando más por el transporte público. Correcto. Ya sea en subte, en colectivo o en tren, hubo un sinceramiento que era necesario también, ¿eh? Esto, para que el sistema de Totalmente. transporte pueda funcionar mejor, esto era necesario. Pero el peso de lo que se gasta en un salario promedio en términos de transporte pasó del 2025, es un aproximado, del 12,6 al 15%. O sea, Sí. tiene más peso en la canasta de servicios. Ahora, nosotros pagamos más, pero vos cuando pagas más, ¿qué es lo que esperás? Un mejor servicio. Sí, Vos sí. decís, che, yo pago más, quiero que la cosa ande mejor. Bueno, eso no es lo que está pasando. Por un lado, se paga más, por el otro lado hay menos frecuencia. Ajá. En los últimos meses, sobre todo en el Tremendo. último tiempo, Estamos hablando de colectivos ahora. estamos hablando de todo. Ah, de Vamos todo. ¿Subte todo. también tiene menos también frecuencia? tiene ¿Menos frecuencia? Sí. Entonces, Ok. lo que más se ha afectado a la frecuencia en el último tiempo es colectivos. Son datos que son bastante difíciles de recopilar porque hay fuentes distintas, Claro. algunas se contradicen entre sí, pero en promedio vos tenés menos circulación de colectivos tanto en la ciudad como sobre todo en el área metropolitana, menos frecuencia de tren, y si comparás 23 contra 25, que es un promedio en subte, la frecuencia promedio fue peor en casi todas las líneas. Ok. Entonces digo, ¿pagás más? Digo, ¿qué es lo que siente el usuario? Sí, ¿Pago sí, más? sí, pago más. Y- Absolutamente. y tengo menos calidad. peor, y tengo peor si alguien te servicio. llega a decir, pasa que se están reacomodando a las... No, nada, los presupuestos, etcétera, etcétera, vos decís, bueno, ok, Ok, no me ¿cuándo importa. llega eso? ¿Cuándo llega ese Y momento? no, en 12 meses. No. Y después hay dos cosas más que se agregan a un poco el desacople que estamos teniendo hoy en el sistema, que la tercera tiene que ver con hay menos pasajeros. Digo, en casi todos los lugares del mundo pasó que después de la pandemia bajó el promedio de usuarios del transporte público, pero después se recuperó. En Argentina no se está recuperando. En parte porque hubo algunos cambios de dinámica, y ahora vamos a hablar un poco de la descentralización, gente que se fue a vivir para afuera. Pero después también, la verdad es que sí, con lo mal que están dando, si vos tenés la opción, elegís no tomarte el transporte público. Obviamente es un privilegio y eso genera una desigualdad, y además lo que genera es una problemática acentuada, pues si todos sacamos el auto, ¿qué pasa? Tenemos Sí. mucho menos No, problemas. yo pensaba, Pero- Mary, que ibas que con el auto de la app, Ujú. Y es eso, para pues, viajes Uber. cortos, 4.000 pesos, y el pasaje del bondi, 1.500 Sí, o estoy 2.000, esta semana porque... tenés un traslado Ujú. Está haciendo un... de una Estoy- clase media un poquito más holgada o en momento de apuro específico. Estoy haciendo un laburo para esta semana que me estoy tomando mucho Uber. Sí. ¿Viste?
y hay una oferta inmensa de Uber. Pero inmensa. ¿Inmensa? Inmensa. O sea, ¿viste cuando ves la pantalla del teléfono y ves como las hormiguitas? Tarda cada vez menos en aparecerte un auto de aplicación. No, depende de la Autos hora. y Depende motos. de Mirá la que hora. lo estoy tomando en todas las horas distintas, ¿eh? Lo Sí, tomé en yo- horas pico de... Es mi Vos A no mí a vos las usás. 6 de la tarde me cuesta. Ayer, Sí. 5:30, ayer 6 de tomé la a las tarde me 6:30 cuesta. acá en Belgrano. Estaba con mi hijo. Porque mi hijo ¿Cuánto me tardaste? quiere matar, mi hijo. Me dice, ¿por qué viniste sin auto? Porque estoy andando en Uber esta semana. Y no, un minuto. Ah. Digo, mirá, No, un minuto. yo le digo. ayer A mí tardé me ha 11. costado. Por eso, No, no. ayer tardé 11 en conseguir un auto para ir al trabajo. Es relativo porque cada situación es específica. No, Sí, no, sí. no Dale, es parejo eso. Pero esto está empezando a ser un problema que tenés auto y tenés moto Yo lo estoy también, tomando lo para hablar cual con los después choferes, también nada más. hay un riesgo Y más la- para la seguridad. Sí, y las de apps quienes- dicen que necesitan choferes, que están todo el tiempo Yo lo estoy tomando para compitiendo. conversar con choferes. Sí, Estoy yo ¿Qué haciendo un estás trabajo haciendo? antropológico. ¿Estás haciendo un trabajo antropológico? Sí, me ¿Y propuse qué ves estar- en la calle? ¿Qué No, solamente estoy hablando con los choferes. ¿Y qué te estoy dicen? recogiendo historias de vida de los choferes. Me impactó una. Yo La también voy a hago escribir eso. este fin de semana. El domingo me tomé uno con mi hijo y 2 amiguitos, porque era la media maratón de Buenos Aires. Y dije, no voy a ir al club que tenían partido, no voy con el auto, pero no me puedo estacionar. Entonces prefiero irme con los chicos en un Uber. Vino un pibe en un Chevrolet viejo, me senté adelante, tenía una pelota de básquet. Entonces puse las piernas dentro de la pelota de básquet. Digo, ¿jugás al básquet? Soy árbitro, me dice. Mirá. Digo, ¿y ¿cuánto te garpan por ser árbitro? Me dice, gano 250 lucas por fin de semana, si me muevo todos los fines de semana. Pero en general es intercalado, me dice. Le digo, o sea, que haces Uber y fin de semana, árbitro. Me dice, no, estoy en atención al cliente del Banco Galicia. Lo digo así porque me lo contó. Banco Galicia. Pero pará, le digo, entonces tenés más o menos un buen salario Claro. en blanco. 2.600, me dice, pero no me alcanza. ¿Tenía Entonces el pibe le digo, ¿cómo haces el Uber? Estaba en pareja. Ah. Le digo, ¿cómo haces el Uber? ¿Cuánto le dedicas? Le digo, no, me dice, lo que hago es el fin de semana, cuando vuelvo del básquet, vuelvo ubereando. Mete unas. Claro. Y a veces cuando termino de laburar y vuelvo a casa, vivía en Once, en un departamento Claro. alquilado con la novia. Y cuando vuelvo a casa, a veces si tengo un trayecto más largo, activo y junto. Claro. ¿Y qué juntás? Y junto 50 lucas, 60 lucas que levanto los gastos diarios. Me dice, pero si no. no llegás. Pero me Para- impactó que era árbitro de fútbol, atención al cliente en un banco de primera línea. Si tiene un trabajo en relación de dependencia en blanco. Exacto, promoción de dependencia en blanco y además... No, es hacía que bueno, Uber. las aplicaciones El de transporte, el más domingo. allá del impacto en el transporte, están siendo uno de los grandes colchones al desempleo también. Claro, ¿no? Digo, ese- Sí, y al todo complemento seguro, de al complemento de salario. al Y ese es el subempleo. foco que me parece que Ayer es. me tomé también un Uber a la noche, terminé tarde una cena, y era un señor jubilado, abogado, que había trabajado toda su vida en un estudio independiente, ahora estaba jubilado, no le alcanzaba, y Claro. bueno, salió a manejar Uber. Me- Después de me- 72 sí. años, a las 11 de la noche, manejando un Uber, Bueno, ¿no? eso me pasó con un Rappi la semana pasada también. Pedí sushi, como hamburgués que soy, ¿no? Obviamente, y no me vino un pibe común, me vino un tipo macanudo y amable, muy macanudo y formal, se notaba. Por supuesto me llamó la atención. Vino en una bicimoto, en una bici que tenía motorcito con tambor. Y me puse a charlar. Y el tipo era una persona que había caído del sistema claramente, ¿eh? O sea, claramente era un tipo que había... En las apps, las apps aseguran que la mayoría de la gente la mayoría de los choferes son complementarios. Claro, Sí, exacto. más bien. Histórico. Exactamente. Y global. Exacto. Porque tienen un evento, porque el cumpleaños de 15 de la hija, porque las vacaciones que querían que quieren pagar para la un gasto familia, extra, alguna o cuestión. porque se rompió la heladera y hay que Sí, garparla, pero ¿no? hay que hacer ese clic en lo que a mí ustedes saben que me interesa eso. Hay que hacer el clic mental de decir, bueno, yo me dedico a esto y bueno, me voy a dedicar a ser chofer y llevar gente por la ciudad. Y hay que hacer ese clic y pasar ese momento en el que Obvio. Tati sale de acá, ponele, ahí está, que ya que dijo, sale de acá y dice, bueno, a partir de hoy, A la calzo tarde el teléfono acá, agarro el teléfono. tac, 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 y me voy a mi casa y llevo gente.
Eso debe tener un asunto, Obvio. o sea, sí o sí debe tener un asunto de asumirlo, de... Sí, depende ¿no? mucho de la personalidad y la manera, sí, seguro, y de la cultura. Sí. Pero asumirlo tenés que asumir igual. Después Sí, estará en tu obvio. personalidad. Después ves cómo Pero lo esto que dice gestionás. Gonza le pasa a todos. Claro, digo, ¿Quién bueno, vive le eso toca. como Un día salís a una la- oportunidad o como una indignidad? claro, un día salís a la calle, terminaste de laburar en el banco y un día salís a la calle y bajás la app y decís, bueno, a partir de ahora vuelvo a casa laburando. No, yo No, no, es un cambio, no por es eso una creo que indignidad. tiene- No Me es parece que no es indignidad. indignidad. No, no Me es parece que tiene que indignidad. ver, No. perdóname, tiene que ver con el duelo de ya no me alcanza con este trabajo o ya no tengo tanto Sí, claro. trabajo del mío y necesito... Hay una suerte de duelo Sí, con muchísima dignidad. No, total, es pero muy digno, con un, claro. viste, no me imaginaba esto en este momento de mi vida. Sí, 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 Supongo usé que por ahí. alguna palabra Gracias a Dios incorrecta, tenés existe. razón. No, por eso, la por un lado herramienta, hay una pero- oportunidad, digo, existe y es un colchón y te permite un complemento de ingreso. Por el otro lado, a personas grandes con una profesión teniendo 2 o 3 trabajos, en términos sociales generales, es un problema. Obvio, Y- claro. una Es alarma un grande de la total. Es un economía. el subempleo, No, el subempleo es un reflejo de problema la económico. crisis de ingresos, Por claro. supuesto, 100%. Y esto, bueno, volviendo al Vuela, foco vuela, del transporte, digo, ya sea porque, o sea, si a esto de, como decía Cecilia, en el momento que vos tenés una clase media un poquito más acomodada y no tenés una diferencia tan sustantiva entre el boleto de lo que te sale, las conexiones de viaje y la calidad pésima, y bueno, terminás haciendo colchón con estas cuestiones. Claro. Ahora, cuando eso, si le sumamos también el crecimiento desproporcionado y no planificado de los últimos años de lo que es sobre todo la zona norte y algo la zona sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, acá tenés el crecimiento, después, sobre todo a partir de la pandemia, muchos barrios cerrados en la zona norte, donde no tenés una buena planificación urbana y no tenés un buen servicio de conexión de transporte, lo que hace que gente de clase media alta tenga no solo 1, sino 2 autos para poder moverse. Claro. Cuando todo eso lo pones a ingresar en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es una catástrofe, Colapso. es lo que estamos viendo hoy. Claro. Ahora, creo que hay una oportunidad, ¿no? Digo, Sí. acá traía algunas... Se sigue viajando así, achurado. Esto lo de verdad. Estas fotos en que los comparto trenes acá son de una metropolitanos. cuenta que es espectacular. Si no la sigan, síganla, de La Walking con respuesta es Urban. sí. Sí. Estas son fotos del último tiempo de The Walking con Urban. Ah, Está, sí. es una- Vinieron acá. es buenísimo el Sí, laburo sí. que hace. Y son usuarios reales, ¿no? Digo, así Pero se todo es está que no viajando. cambia. Yo uso el Belgrano que recién pasaba la foto y no cambia. Lo usaba a los 14 años para ir al colegio y viajaba exactamente Yo igual. creo que hoy estamos viajando Está- peor. está peor, me parece, que ¿no? está peor y de nuevo se empieza Muy a disparejo. sentir cada vez más en las encuestas de opinión. Digo, cada vez más. Es algo que sabemos y que lo vimos todos los días, pero sale cada vez como preocupación más grande. El otro día me contaron Ahora. que en el Sarmiento hay en el vagón de bicis, me contó un flaco que van fumando paco y que el humo de la fumata corre para el vagón inmediatamente siguiente. Que es un bajón, que es una cagada. No, todo eso, En si querés, como- En el de las bicicletas. ¿viste? No, eso como Que extremo. es re Y después, bravo, re Gonza, áspero. el tren, digo, tenés que planificar que Yo no tomo venía a el tiempo. Mitre, Yo bueno. no uso mucho el Urquiza. Ah, Digo, sí. Y anda relativamente bien, pero si vos querés llegar, tenés una reunión, tenés que planificar que no podés llegar tarde, el tiempo antes con el que tenés que salir, porque tenés que pensar que algo va a fallar. Eso es Claro. Ay, la sí. ¿Yo sabés qué hago? constante, Era todas las- desesperante. sabés que algo va a salir mal. Algo va a Entonces, por las fallar. dudas, 3 horas antes de nuevo. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Yo lo pienso ¿Cuánto para tiempo? volver. No, el tren, yo uso un montón de transporte público. Sí, lo y sabemos. digo, el tren lo uso para volver. Porque si lo uso para ir, no sé a qué hora llega, cuándo llega, cuánto tarda. Entonces, bueno, listo. Me garpo el auto de aplicación para Y ir a la y a la vuelta, vuelta. No, y Está obviamente, muy planificada, de claro. nuevo, y obviamente poder tener otra alternativa, sacar tu auto, sacarte una aplicación, es un privilegio. Obvio, quien lo puede claro. pagar. Entonces Claro. se genera una desigualdad también muy grande, no solo de ingresos, sino también de disponibilidad de tiempo. Porque el tiempo que perdemos viajando es tiempo que le sacamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a estar tranquilos. Digo, estamos realmente A bajando. nuestro trabajo. A nuestro trabajo también. Ahora, creo que, como todos, soy un entusiasta en la vida, es complejo, pero hay una oportunidad. Los cambios de los últimos 2 años, sobre todo, donde se sinceraron las tarifas y sobre todo se descentralizó desde lo nacional el manejo de la Ciudad de Buenos Aires, de las líneas de la ciudad, la Sí. provincia haciéndose cargo del manejo de los subsidios. Yo creo que abre una oportunidad a pensar el área metropolitana. Y también acá me parece que es central, tenemos que dejar A de ver. pensar la ciudad y la provincia como 2 cuestiones separados, sobre todo porque a la Ciudad de Buenos Aires entran todos los días en promedio 1,5 millones de personas a trabajar.
Entonces, el tema del transporte no se puede pensar de manera separada. Hay una oportunidad para repensar todo el sistema. Siempre el desafío es el financiamiento, porque esto hay que financiarlo. Creo que hay que mirar algunas experiencias del mundo, como puede ser Madrid o París, que tienen sus áreas reguladoras de transporte, donde vos podés pensar primero el sistema integrado, no el tren por un lado, el colectivo por el otro y el subte por el otro, sino pensar la red. Pensar no solamente de la periferia al centro, sino también lo que es dentro del AMBA, cómo se mejora la frecuencia de colectivos entre los distintos municipios, porque eso no existe hoy. No, es una cosa, vos podés tardar. El desde que es Moreno a solo Pilar, provincial es un funciona infierno. pésimo. Y después, obviamente, en esto de cómo se financia, bueno, innovar en las tarifas, ver cómo se puede generar ciertos esquemas donde, no sé, vos puedas cobrar, desincentivar el uso del auto, cobrar más o cobrar menos a los que los usan más. Digo, hay distintas maneras. Creo que hay que ponerlo en agenda, porque como todo, si se sigue deteriorando, llega un momento que es crítico y se termina de romper. Y yo creo que estamos entrando en esa situación. El transporte público, como decía Ramón hace un rato, es algo que viene mal hace tiempo, pero en los últimos años, sobre todo en el último año y medio, se ha deteriorado de una manera que es insostenible. En la Ciudad de Buenos Aires los colectivos son, me parece que no los veo mal. O sea, Hay veo mucho menos buenas frecuencia. unidades. Hay mucho menos frecuencia. Es menos la frecuencia, ok. Y sobre todo tenés un problema a la noche. Ajá. Sí, hay un problema a la noche de que baja mucho el servicio. Sí. Entonces, si vos No sé cómo es volvés eso. tarde o... Ajá. Sí. El- Pero sí es cierto que en la calidad de los bondis y demás hay una diferencia, hay una diferencia enorme. Y ahora, yo no los vi, pero justo el fin de semana me lo contaron los chicos en casa, que hay varias líneas que empezaron a tener colectivos eléctricos. Sí, están apareciendo. Ele- Eléctricos, Están sí, apareciendo los y están eléctricos a full. re buenas las unidades. No Sí. hacen ruido. No hacen ruido. Me dijeron que cada asiento tiene el cargador para, Después- para enchufar sí, el sí, celular, sí, sí, como un poco de... No, seguro. De y después modernidad, creo que, confort y además de más frecuencia, tenés que servicio. repensar dentro de la ciudad, una oportunidad por repensar también el sistema, digo, desde políticas como el Metrobús que han mostrado funcionar, y después también tener en cuenta los cambios que hubo post pandemia. Porque antes vos tenías colapsado Claro. algunas zonas específicas Sí. de la ciudad. Hoy que vos tenés teletrabajo, vos lo que pasó es que la congestión no se mudó del centro a los distintos barrios. Entonces, Sí. depende la hora del día, tenés congestionamiento grande en distintos barrios de la ciudad. Entonces, estamos obligados a repensar Claro. e implementar algunas políticas para, de nuevo, que esto sea más liviano, más sencillo. No podemos perder tanto tiempo de nuestra vida viajando Vamos, en vale. estas condiciones. Mary, muy interesante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me acordé del Trambús y de la línea F, pero son temas de gobierno El Trambús porteño está... que en yo su me di momento cuenta ahora que está hablaremos. en obra eso. Está en obra full ahí A en full, Bullrich, claro. llegando a Dorrego, y es una obra ambiciosa. Protesté por la Una obra obra ambiciosa esa. porque y después- atraviesa transversalmente, ¿viste? Va hasta Pompeya. Entonces es sumamente interesante el Trambús. Cuando Sí, funciona. al aeroparque además. De Pompeya al Nosotros- aeroparque. Nosotros tenemos Claro. una ciudad gigante que no Claro. tiene No está medio bien de conectada. transporte eficiente para ir a los dos aeropuertos de la ciudad. Y después a los una- dos aeropuertos del área metropolitana, perdón. Una gran esperanza, para mí, viene muy anunciada, y es cierto que tienen que empezar las tareas, la línea F de subte. Esa a mí me esperanza mucho, porque va a conectar Barracas con Palermo. Sí, por Me parece atrás. que- me parece que es espectacular. Sí, con- a los subtes hay que tenerle hay que tenerles paciencia. paciencia. Sí, a los obvio. subtes, y después creo que de nuevo en la ciudad algo que fue muy cuestionado en el momento fue el Metrobús. Sí. El Metrobús, tanto la 9 de julio como el de Juan B. Justo, fueron realmente Muy innovaciones cuestionados que y- cambiaron y mucho anduvieron y muy bien. mejoraron, funcionan. O sea, es- y en la es- ciudad de Buenos Aires tenés mucho para seguir optimizando en Sí. ese sentido. Muchísimo. Ahí el ministro es Pablo Bereciartúa, el actual, ¿no? Vino Sí. acá. Es un personaje interesante. Creo que estuvo ayer en el programa de Maru, o el viernes. Lo escuché. Lo crucé acá, lo crucé saliendo, entrando lo y fuera. escuché en la radio. Sí. Así que bueno, Mary, muchas amigos, gracias, Mary. Nos vemos el martes que viene. Bueno, que la luz de agosto te acompañe. Muchas gracias. La luz de Agosto agosto es te un mes. acompaña. La luz Que de la luz de agosto. agosto te acompañe Me y parece que muy bien septiembre que- te reciba mejor. Muy bien, nos que llegue la volvamos- primavera, Cuando nos amigos. volvamos a ver, ya será septiembre seguramente. Toma. Sí. Muy bien, semana Ya que viene. Ya está. Septiembre Llega la nos primavera ya, encontraremos. agosto. Perfecto. Gracias, María Migliore, con nosotros. Gracias, Mary. Adiós.